Bien, para continuar con el módulo de dolor, les presento al doctor Joaquín Sánchez Vergara. Él es médico anestesiólogo, intensivista y algólogo con maestría en ciencias. Está adscrito al Departamento de Oncología del Hospital General de México y va a participar con el tema analgesia multimodal en obstetricia. Gracias, buenos días. Es raro para mí platicar o venir a dar una plática de obstetricia. Les voy a explicar por qué. Cuando me pidieron esta plática hace algunos meses, dije, bien, está bien. Se me hizo raro. Yo no practico obstetricia institucional, ¿sí? De modo que mi práctica diaria pues no involucra el tratamiento de estos pacientes como muchos de ustedes posiblemente sí lo hacen en su día a día. De modo que es un gran reto venir a charlar de algo que hacen los expertos y que los tengo enfrente. Segundo, hay por ahí una frase ya muy antigua de algún filósofo griego, que ahorita no me acuerdo quién es, que dice, cada quien en esta vida deberá acoplarse a hablar de lo que sabe y todo va a estar bien. Entonces, voy a hablarles un poquito de lo que yo sí sé. Yo trabajo institucionalmente con pacientes oncológicos. Ahí nos dedicamos a hacer mucha experimentación y mucha investigación en técnicas de analgesia, tanto intraoperatoria como posoperatoria, y pues lo que ahorita está mucho de moda desde hace más de 20, 30 años, que es analgesia y anestesia multimodal, que ya también se le dio ese giro, ¿no? Ya la anestesia balanceada se le llama multimodal porque efectivamente estamos trabajando en muchos targets moleculares. Entonces, esa pantalla, el título que ven allí, de hecho en un inicio, mi plática, aquí había yo puesto unos signos de interrogación. ¿Por qué? Porque decía, voy a hablar de anestesia multimodal, de analgesia multimodal, y posiblemente vamos a enfocarlo a cómo lo podemos implementar en obstetricia. Pero bueno, se las quité para no asustarlos a ustedes y que sepan de qué vamos a hablar. Segundo, el doctor Gutiérrez acaba de dar ahorita su plática, excelente plática, él fue maestro mío en la Clínica del Dolor, y al final mencionó algo en su plática, dice él, no es mi objetivo o no es el objetivo de esta plática hacerles tener miedo al bloqueo neuroaxial. Y eso lleva a un pensamiento. Cada plática que ustedes van a recibir aquí, más que ser una luz de información o vomitarles información que está en los escritos para ver de ustedes qué se llevan, debe de llevar un objetivo. El de él fue poner en alerta y hacerlos conscientes de lo exquisito que hacen ustedes el día al día, que es hacer una anestesia neuroaxial. No son enchiladas, como dirían por ahí. Bueno, el objetivo de esta plática que yo voy a dar aquí igual no es presentarles todo el alud de información que hay de anestesia o de analgesia multimodal, sino mi objetivo es que se puedan llevar a casa un flashazo de una técnica que para mí es adecuada en mi práctica, les digo no institucional, pero sí privada con las pacientes obstétricas, y presentarles la literatura con la cual yo respaldo esa práctica y por lo cual a mí me ha dado buenos resultados. Una vez dicho todo esto, pues vamos a empezar. Ahora, todos ustedes, todos nosotros, hablamos indistintamente de analgesia multimodal. Y a veces nos llenamos la boca y decimos, estoy dándole un tratamiento multimodal a mi paciente. El conocimiento exacto de las cosas es regresando o teniendo conocimiento de las bases. Ustedes saben de dónde vienen ahora esa práctica que ustedes hacen en su día a día en su anestesia, esa práctica multimodal que hacen. Para los residentes que ahorita están formándose en nuestra especialidad, pues es como si ya llegaron y están inmersos en la terapia multimodal. Para nosotros que nos formamos hace más de 10 años, apenas empezábamos a absorberla. La terapia multimodal se puso de moda en la década de los 90. Un médico de apellido Kellett. Kellett publicó, por ese entonces, en 1993 más o menos,
un artículo que los norteamericanos les llaman groundbreaking, ¿no? Ellos dicen, este es un artículo que parte o que es parteaguas en la historia de determinadas especialidades. Pues así fue este artículo de Kellett, porque él instituyó el término de terapia multimodal para el tratamiento de los pacientes en el perioperatorio. Específicamente se diseñó para acelerar la recuperación de los pacientes y que pudieran irse a su casa rápidamente. No se hizo mucho énfasis en ese entonces en la analgesia nada más. Se vieron muchos aspectos. Si ustedes van y sacan el artículo, van a ver que hacen mucho énfasis en el estado de hidratación, en la optimización de la medicación preoperatoria, en el reinicio de la vía enteral, eliminación de los drenajes lo más posible, la deambulación temprana, todos estos tipos de tratamiento que ahora son como que comunes en muchos servicios quirúrgicos, pues en ese entonces apenas empezaban a implementar. Eso es la terapéutica perioperatoria multimodal. A partir de aquí hay un pequeño subsegmento en ese artículo que dice analgesia. Y ahí es donde dice Kellett en ese entonces, si utilizamos una terapia multianalgésica, es decir, yo combino un fármaco que tiene acción posiblemente inhibiendo prostaglandinas, utilizo otro fármaco que va a utilizar o que va a acoplarse a los receptores opiáceos, utilizo un anestésico local para bloquear canales de sodio, etcétera, etcétera, pues entonces estoy tomando muchos puntos de receptores. ¿Qué espero yo? Optimizar mi analgesia. Antes, la terapia analgésica se consideraba monomodal o unimodal. Era muy común, entra el paciente a sala, terminamos sala y va su dosis, lo más común era un AINE, ¿no? Su dosis de analgésico, ketorolaco y vámonos, ¿no? Los norteamericanos tienen un poquito más de escuela de opiáceos, entonces a las embarazadas no era infrecuente que se les dé su dosis de codeína o de oxicodona vía oral en el postoperatorio. Entonces, para ellos eso es terapia unimodal. A grandes luces, desde hace más de 30 años se ve que la terapia unimodal no es efectiva, ¿sí? No es lo más adecuado para que ustedes traten el dolor de sus pacientes, de modo que por eso se hace énfasis en esto. Combinación de analgésicos de distintas clases farmacológicas. ¿Para qué? Aprovechamos dos principios farmacológicos. Aprovechamos sinergismo y aprovechamos aditividad, ¿sí? Cuando utilizamos estas combinaciones, ¿qué vemos? Una reducción de las dosis, casi siempre, ¿no? En muchos de nuestros fármacos que combinamos. Y si reducimos las dosis, ¿qué pasa? Disminuimos efectos colaterales. Gran parte de las técnicas unimodales en analgesia, multimodales, perdón, surgieron, además de querer buscar una optimización de la analgesia, surgieron para tratar de minimizar los efectos colaterales de los opioides. Les decía, los norteamericanos son mucho de utilizar opioides en el postoperatorio de sus pacientes embarazadas. ¿Pero qué les traía esto? Constipación, prurito, ¿sí? Náusea, vómito. Más que nada esto, porque estábamos hablando de opiáceos orales. Si nos íbamos con opiáceos intravenosos, pues bueno, nos vamos tal vez a depresión respiratoria, que no es lo frecuente cuando utilizamos esquemas a dosis bajas. Entonces, a partir de allí, pues por eso Kellett en 1993 dice, pues ok, vamos a darle pie a la analgesia multimodal, que ahora es como el estándar de tratamiento para analgesia en nuestros pacientes, no solamente en obstetricia. Ahora, ¿qué fue lo que dio pie o por qué se le ocurrió a Kellett emplear esta metodología? El conocimiento que cada vez vamos teniendo más exquisito, tanto del sistema nervioso central como de los diferentes mecanismos de acción de los analgésicos y las vías del dolor. El concepto de dolor ha ido evolucionando en el transcurso del tiempo. Hay por ahí unas imágenes en los libros de texto de medicina en donde está la imagen de un cuerpo humano sufriendo una quemadura en el pie y hay una ilustración en donde se observa cómo viaja el estímulo de ese pie hacia el cerebro. Esa era la concepción y era el sustento de la terapia unimodal, ¿sí? Muy simplista.
a partir de los 90 por acá, que fue cuando se instauró la famosa década del cerebro por parte del gobierno norteamericano y que se dio mucho dinero para la investigación en neurociencias, se hicieron grandes avances en la fisiología de dolor. Les vienen a la mente Wolff y su teoría de compuertas, ¿sí? Los conceptos de sensibilización central y sensibilización periférica, todos estos conceptos pues vienen a partir de allí. Bueno, llegamos ahora a la teoría de la neuromatrix, ¿no? La neuromatrix del dolor, que nos dice que ya no hay áreas específicas que se encargan de recibir dolor de ciertas partes del cuerpo, sino que todo el sistema nervioso central y el cerebro es plástico y por lo tanto capaz de reaccionar a los estímulos dolorosos. Entonces es todo un gran reto el tratar dolor, porque empezamos a perder estructuras específicas y entramos entonces ahora al dominio de las neurociencias, la teoría de sistemas, ¿sí? El abordaje del dolor actual es a partir de la teoría de sistemas de neurociencias, en donde no son estructuras las que estoy yo tratando, sino son sistemas neuronales completos en donde yo me dirijo a tratarlo. Pero tenemos que simplificar esto para nuestra práctica diaria. No puedo llegar a ver a mi paciente y verle cara de neuromatrix, por dónde le voy a llegar, ¿no? Entonces, la manera de simplificarlo es, vemos sistema nervioso central como una porción en cuanto a dolor, una porción periférica, una porción ascendente, ¿sí? Que involucra médula espinal y centros superiores, y una porción descendente. Entonces, su terapia analgésica multimodal sistemáticamente la van a dividir en intervenciones dirigidas a la periferia, intervenciones dirigidas al sistema ascendente e intervenciones dirigidas al sistema descendente. Podemos combinar 3 fármacos para cada uno de esos sistemas y tendremos el sistema completamente cubierto, ¿sí? Simplemente hay que saber cuál le vamos a poner a cada cual. Cuando nos enfrentamos a la embarazada, pues tenemos entonces, no sé si decirle problemas, pero es diferente. La embarazada es distinta. Desde que no podemos utilizar todo el arsenal que estamos acostumbrados a utilizar en nuestros demás pacientes. A la embarazada tengo que ser muy cuidadoso con qué la voy a medicar antes de bloquearla. El uso de opiáceos y sedantes no puede ser tan libre como lo puedo utilizar para cualquier otro paciente. Ciertos tipos de fármacos les tengo miedo porque, bueno, sé que pasan barrera placentaria y le llegan a bebé. Entonces, son detalles muy interesantes que vamos a tener con la embarazada. Deben de seguir teniendo en cuenta la división, periferia, ascendente y descendente, ¿sí? Y en base a eso se lo vamos a aplicar también a la embarazada. Hay gente que se ha dedicado a estudiar el dolor de la embarazada, ¿sí? Muy interesante, dolor posoperatorio. Y nos dicen ellos, no es extraño, es dolor somático y es dolor visceral. Tenemos 2 componentes. El dolor de la embarazada dura clásicamente 48 horas y va de una intensidad media a moderada. Depende mucho de la paciente de la cual estamos hablando. Los objetivos de ustedes cuando traten a la embarazada en cuanto a dolor, básicamente es comodidad. Casi todos los estudios de dolor están enfocados a la rehabilitación, es decir, si tal o cual esquema analgésico facilita la movilización temprana, facilita la aceptación de vía oral temprana, facilita otra vez echar a andar intestino, evitar el íleo, ¿sí? Evitar la retención urinaria. Casi todos los esquemas van enfocados a esto, son esquemas funcionales. Son importantes, debemos de tenerlos en cuenta, pero creo que para la mayoría de nosotros lo que nos importa más es que no tenga dolor, que esté cómoda, que pueda yo ir a visitarla 12 o 24 horas después y que mi paciente esté contenta, no esté con facies de dolor. Creo que ese es el objetivo que en general perseguimos y será el primero entonces. Una vez teniendo en claro los mecanismos
y los objetivos que tenemos para cubrir en el tratamiento de dolor de nuestra embarazada, yo les puedo decir que un esquema tradicional, multimodal, que tenga en cuenta antiinflamatorios no esteroideos, anestésicos locales y opiáceos, es difícilmente vencido por un esquema alternativo. Cuando ustedes van a revisar la literatura de analgesia multimodal, esto siempre es tradicional, y yo creo que a un lado ponen los adyuvantes, y hay mucha literatura de adyuvantes. Quieren ir a ver cómo se utilizan los gabapentinoides en la embarazada para prevenir el dolor, hay literatura. Pueden utilizar gabapentina con tal y tal esquema, pueden utilizar alfa-2 agonistas también, ¿sí? Muchos fármacos no entran en el ámbito de esta plática porque, además de que yo no los utilizo, ¿sí?, en nuestro medio no es común. Creo que esto sigue siendo todavía lo más común y lo que está más a disposición de ustedes. Entonces, voy a empezar con opiáceos, ¿sí? Lo más común en la embarazada es que los utilicemos por vía neuroaxial. Muchos, ¿sí? El más común de ellos, y creo que para mí el más práctico, es la morfina. El primer reporte de la utilización de opiáceos neuroaxiales, vean desde cuándo, desde el 79. Ya tienen un buen rato, ¿sí? Creo que se han explorado todos, ¿sí? Tanto los sintéticos, ¿sí?, los potentes, los no muy potentes, pero creo que el gold estándar sigue siendo la morfina para su utilización por vía neuroaxial. Si los utilizamos por vía neuroaxial, tendrán una eficacia superior que si se utiliza por vía sistémica. Hay protocolos de utilización de morfina o de otros opiáceos por vía sistémica para analgesia en la embarazada, tanto por PCA como de administración en bolos. La PCA es excelente, ¿sí? La embarazada reporta altos grados de confort y satisfacción utilizando esquemas de PCA con morfina. Sin embargo, los efectos colaterales siempre están presentes, ¿sí? Cuando lo utilizamos por vía neuroaxial, obviamente bajamos la dosis y limitamos la cantidad de efectos colaterales que van a haber. Vean ustedes. Una manera de utilizar la morfina por vía neuroaxial, y esto es para la gente que utilice bloqueos espinales para el tratamiento de la paciente obstétrica, pues puede ser su administración intratecal. Igual, hay muchos protocolos. En nuestro hospital se han hecho muchas tesis por parte de nuestros residentes explorando varios tipos de dosis de morfina intratecal en diferentes circunstancias, no solamente en obstetricia, también en ginecología, pacientes que van a ser sometidas a histerectomía y otro tipo de intervenciones pélvicas. En este caso, para la paciente obstétrica, las dosis reportadas que ustedes van a encontrar en la literatura van de 0.1 a 0.3 miligramos, dosis única intratecal. Por ahí hay un protocolo muy bonito que se hizo en el Hospital General en donde exploraron dosis aún más bajas de 1 microgramo por kilo, ¿sí? Es decir, si mi paciente pesa 60 kilos, pues pongo 60 microgramos. La belleza de este protocolo es que el resultado analgésico es prácticamente de la misma calidad que utilizando dosis mayores y los efectos colaterales son mucho menores, ¿no? De modo que si ustedes me dicen cuál les recomiendo yo si lo van a usar intratecal, yo me voy por 1 microgramo por kilo, ¿sí? En la literatura mundial, la utilización de morfina intratecal reporta liberación de dolor por más de 24 horas, el promedio son 27 horas. Y esto también lo hemos logrado reproducir en las tesis de nuestros residentes, que cuando administran morfina intratecal obtienen analgesia hasta por 30 horas. Es muy raro que la paciente esté libre de dolor después de las 30 horas, entonces el promedio se circunscribe ahí entre 25 y 30 horas después de una dosis única de morfina intratecal. El que yo utilizo para mi práctica y con el cual no solamente en la obstétrica, sino que lo utilizamos también en nuestra unidad en oncología, utilizamos la vía epidural, ¿sí? Es muy raro que nosotros usemos espinales, por eso estamos utilizando esta vía para complementar nuestro bloqueo epidural. La morfina epidural les da también analgesia muy prolongada y estamos hablando de dosis única,
¿sí? Al momento que instalan su bloqueo o cuando pasan su segunda dosis por catéter, en ese momento va el bolito de la morfina, logra analgesia hasta por 24 horas promedio. Por ahí hay estudios que lo prolongan, pero vamos a quedarnos con el promedio. Siempre no hay que tener grandes expectativas, esto es como ley de oro en cuanto a los resultados de los estudios, y vamos a quedarnos con el promedio de 24 horas. Y les decía, su administración es sencilla, práctica, el bloqueo epidural es como que universal para el tratamiento de la embarazada. Hay una característica importante, ustedes están muy familiarizados con el concepto de analgesia preventiva, ¿sí? Saben que está en entredicho, ¿sí? La analgesia preventiva que estuvo de moda en segunda mitad de los 90s y posiblemente primera mitad de este siglo, actualmente está en entredicho porque hay estudios muy controversiales que dicen que parece que no pasa nada si yo pongo la dosis de un analgésico antes de la incisión, que le va igual, ¿no? A que si se lo pongo después de la operación. Y se descubrió un fraude por allí de uno de los autores que más escribía de analgesia preventiva. Se vio que muchos de sus escritos pues estaban inventados. Entonces ahorita está en entredicho. Y entonces ahorita los norteamericanos están haciendo la diferenciación entre preemptive analgesia, que es lo que nosotros decimos como analgesia preventiva, y ellos hacen la diferenciación con preventive analgesia. Es todo un concepto muy distinto en cuanto a cómo enfocarnos. Pero bueno, eso es tema de otra plática. Entonces, les puse ahí entredicho analgesia preventiva, porque sabemos que si administramos un anestésico local, no solamente en la herida, sino a lo mejor en médula espinal, estamos protegiendo receptores excitatorios y posible desarrollo de sensibilización central. Esto es como que ya algo muy, muy viejo. Pero ¿sabían que lo mismo puede pasar si administramos un opiáceo en médula espinal? Parece que tiene esa propiedad, ¿no? Un opiáceo administrado intratecal o epidural previo a la incisión quirúrgica, es decir, mientras ustedes están administrando su bloqueo, la sola presencia de ese opiáceo en el epidural parece ser que por sí solito disminuye el tipo e intensidad de dolor que su paciente va a tener en el postoperatorio. O sea, hace traducción, parece que tiene propiedades antihiperalgésicas, ¿sí? Ahorita les voy a explicar un poquito más de eso. Lástima que salió un poquito mal esta. Déjame ver si la puedo. No. Bueno. Desgraciadamente no salió el título del artículo, pero está la referencia por si lo quieren buscar. Este artículo de lo que habla es de este concepto que les digo, de las propiedades antihiperalgésicas de un opiáceo epidural en analgesia obstétrica. De hecho, es un concepto conflictuante porque conocemos la hiperalgesia inducida por opiáceos. Es un término muy común para nosotros. Entonces, escuchar una versión distinta de que a lo mejor puede haber antihiperalgesia pero no opiáceo es un concepto incluso hasta tentador. En este estudio, vean ustedes, estudian 20 pacientes, ¿sí? Y hacen todo el protocolo para cesar y demás, y lo que administran es morfina, pero es una morfina a dosis muy altas. Ahí están utilizando hasta 5 miligramos por vía peridural de morfina, ¿de acuerdo? Un grupo va con morfina y otro grupo va sin morfina. ¿Y qué es lo que encuentran allí? Pues que a las pacientes que les administraban esa dosis única de morfina peridural tenían menos dolor posoperatorio, incluso hasta 3 días después de la operación. Tenían mayor facilidad para la movilización y menos requerimientos de analgésicos en su posoperatorio. A los 3 días estamos de acuerdo que ya la morfina no está actuando, ¿sí? Conocemos que una dosis administrada en el epidural empieza a hacer su efecto posiblemente 2 horas después de que la administramos, alcanza el encéfalo más o menos a las 6 horas
y mantiene su efecto supraespinal hasta por 24 horas, ¿sí? Entonces, ¿a qué se debe ese efecto analgésico prolongado de esa dosis única de morfina? A que parece que inhibió sensibilización central en la médula espinal, ¿de acuerdo? Por eso la conclusión a la que llega en este estudio es que la morfina administrada epiduralmente tiene efectos antiperalgésicos en sus pacientes y es un abordaje deseable para el tratamiento de sus pacientes obstétricas, y no solamente la obstétrica, aquella que va a ser sometida a histerectomía o alguna operación pélvica, se va a beneficiar de este mismo efecto de la morfina administrada epiduralmente, ¿sí? Se pusieron a decir ellos, bueno, ¿por qué hace eso la morfina? Y llegaron a dos conclusiones. En estudios animales lograron ver que la morfina administrada espinalmente o epiduralmente tiene este efecto. Dice, restablece actividad basal somatoestésica. Yo cuando primeramente leí eso dije, caray, ¿eso qué significa? La somatoestesia, si nos vamos a las raíces, es simplemente sensibilización del cuerpo, la sensibilidad, ¿no? Cómo traduce el sistema nervioso la sensibilidad de las distintas partes del organismo. Bueno, la somatoestesia basal, que es como están ustedes ahorita, son el recibir impulsos de manera normal en estado basal. Ustedes saben que cuando nos operan y se hace una incisión, el sistema nervioso central se excita, lo sacan de su estado basal y es esa excitabilidad neuronal la base que ahorita nosotros pensamos que es lo que origina sensibilización central y sensibilización periférica. Pues bueno, el opiáceo espinal parece ser que lo que hace es evitar esa excitación o esa excitabilidad neuronal, mantiene niveles basales de excitación neuronal y por tanto previene sensibilización central. Han visto que algunos, incluso, me voy a salir un poquito ahorita de la línea de la conversación para que no se me vaya la idea. ¿Alguno de ustedes cuando infiltra heridas con anestésico local añade opiáceo a la infiltración de piel? Bueno, algunos médicos lo hacen por este mismo efecto. Ustedes saben que los receptores opiáceos no solamente están en el sistema nervioso central, también hay periféricos. Entonces hay gente que cuando está infiltrando sus heridas quirúrgicas, los hace con una pequeña mezcla de opiáceo, va al anestésico local mezclado con opiáceo. Hay gente que pone fentanilo, hay gente que pone morfina para aprovechar esta misma propiedad de los receptores opiáceos. Entonces, el opiáceo tiene un efecto espinal cuando ponen la dosis allí. Eso mismo que les digo ahorita, eso mismo hace el fentanil. Si ustedes son de la práctica de administrar fentanilo en sus bloqueos epidurales para sus embarazadas, el fentanil hace lo mismo, ¿sí? La ventaja de la morfina es la duración, ¿sí? Tiene un efecto mucho mayor. También gente que pone su fentanilo, ¿sí? El sufentanilo hace lo mismo a nivel epidural. El opiáceo comparte esa propiedad antiperalgésica. Dosis. ¿Cuánto le pondríamos de morfina? Ya vieron estudios que hay de 5 miligramos, ¿no? Nosotros ahorita para nuestros pacientes de histerectomía y de cirugía pélvica estamos poniendo dosis muy bajas, pero esto es por años en lo que hemos intentado distintos tipos de dosis y nos hemos quedado con la dosis más baja posible que dé efecto analgésico y que dé el mínimo de efectos colaterales. Ahorita les digo cuál es esa dosis. Quiero presentarles este artículo de 2002 en donde exploraron eso. Exploraron un esquema con dosis de 2.5, dosis de 3 y dosis de 4 miligramos, dosis única en el peridural. Evaluaron, les decía yo que muchos protocolos son funcionales, entonces vean lo que evalúan. Dolor en reposo, ¿sí? Y dolor al movimiento. El dolor al movimiento es un reto para nosotros, porque posiblemente nuestro esquema analgésico logra su objetivo cuando nuestra paciente no se mueve, pero pídanle que se ponga de pie y va a pegar un grito, ¿sí? Entonces siempre el dolor dinámico para nosotros es un reto. El tiempo del primer rescate analgésico, es decir, que la paciente pida analgesia porque tiene dolor severo.
el total de analgésicos en el posoperatorio de esa paciente, ¿sí? Y algo muy importante, la satisfacción, ¿no? Qué tan contenta estuvo esa paciente con el curso de su posoperatorio de cesárea. Y vean ustedes lo que encontraron. Independientemente de la dosis, ¿sí?, la paciente tiene la misma calidad de analgesia y en este estudio la misma intensidad de efectos colaterales, 2.5, 3 y 4 miligramos. La conclusión obvia, váyanse con la dosis más baja, ¿sí? Parece que le va a ir igual con 2.5 que con 5, ¿sí? Y sí limitan efectos colaterales. Nosotros ahorita estamos utilizando todavía dosis más bajas, entre 1 y 2 miligramos, ¿sí?, por peridural, bolo, dosis única. El opiáceo pues no es lo único. Ya hablaba el doctor Gutiérrez de los AINES y su papel en los esquemas de analgesia. Los AINES son piedra angular, no los pueden quitar de su esquema. ¿Tienen efectos colaterales? Sí, sí los tienen, y para eso tienen que ver cuál van a escoger. Hay unos que le pegan más a estómago que otros, hay otros que le pegan más a riñón que otros, hay unos que le pegan a la plaqueta, etcétera, ¿no? Entonces, en base a los efectos colaterales y a su eficacia analgésica es que ustedes lo van a utilizar. La adición del AINE se ha demostrado que si ustedes manejan una paciente exclusivamente con opiáceo epidural o intratecal y la dejan sin AINE, si presenta dolor, va a ser más intenso que si hubieran agregado un AINE con horario, el que ustedes quieran. Entonces, asócienlo, ¿sí? Hagan una terapia multimodal. ¿Cuál van a usar? Ahorita vamos para allá. ¿Por qué van a meter un AINE? ¿Qué es un AINE? Es un inhibidor de prostaglandinas. Nos han dicho hasta el cansancio que hay que modular la liberación de prostaglandinas en el perioperatorio por muchos efectos. Uno de los efectos poco conocidos de las prostaglandinas es que por sí solitas ellas sensibilizan fibras nerviosas. Interleucina 6, por ejemplo, que es el marcador por excelencia de inflamación sistémica o una prostaglandina de respuesta inflamatoria, es un compuesto hiperalgésico. Cuando la interleucina 6 se pone en contacto con las fibras periféricas muy cerquitas o muy cercanas a la incisión quirúrgica, sensibiliza esa fibra periférica y por tanto va a doler y va a doler más. Lo mismo se traslapa a otro tipo de cirugías. ¿Quién de aquí hace artroscopía, por ejemplo, anestesias para artroscopía o para cirugía de articulaciones? Cuando se toman muestras posoperatorias de esas articulaciones que han sido operadas, no solamente hay sangre o restos de detritus, hay prostaglandinas. Y la intensidad de dolor en esas articulaciones es mayor dependiendo del grado de prostaglandinas presentes en esa solución, ¿sí? Hay que inhibir la liberación de prostaglandinas. De hecho, eso es una de las premisas de lo que era la analgesia preventiva. Pongo un antiinflamatorio no esteroideo antes de la incisión para evitar una liberación masiva de prostaglandinas al momento que se esté incidiendo. Grábense esta conclusión de este estudio de anestesia y analgesia del 2003, porque entonces les va a quedar claro la importancia de agregar un inhibidor de prostaglandinas a su régimen analgésico. Vean ustedes, por sí solitas, ¿sí?, las citocinas proinflamatorias, traducción, prostaglandinas, pueden ser capaces de incrementar y cronificar el dolor quirúrgico, ellas solitas, ¿de acuerdo? Entonces ahí queda claro la importancia de modularlas. Es muy difícil que las vayamos a inhibir. Creo yo que es una presunción cuando en una de nuestras pláticas estamos hablando de inhibición de respuesta inflamatoria o inhibición de liberación de prostaglandinas. No tenemos todavía tal capacidad farmacológica, ¿sí?, pero podemos modular, ¿de acuerdo? Esto es lo que van a modular con una prostaglandina. Y les decía, yo pongo aquí un AINE, ¿sí? Aquí está el sitio de lesión, se liberan prostaglandinas,
puedo yo limitar la producción de prostaglandinas y por lo tanto la sensibilización de la aferente primaria va a ser mucho menor y el estímulo que va a estar mandando a los centros superiores va a ser mucho menor. ¿Qué es lo que les va a disminuir entonces una prostaglandina? Un inhibidor de prostaglandinas, sensibilización, ¿cuál? ¿Periférica o central? Exacto. Entonces, regresamos al esquema de analgesia multimodal periférica, ascendente y descendente. Una prostaglandina es una estrategia periférica, ¿sí? En su esquema de analgesia multimodal. Como podrán ver, no es un artículo reciente. 1997. Yo creo que incluso muchos de aquí estaban en la escuela de medicina, ¿no? De los que tenemos ahorita en el auditorio, o antes, o más para abajo todavía. Pero recuerden algo que es importante en ciencia. No siempre lo más nuevo es válido, es lo mejor. Hay muchos conceptos de antes que son relevantes para su práctica. Este estudio presenta, el título lo dice todo, esquema analgésico multimodal en la paciente embarazada. ¿Sí? Y da las bases de este esquema que yo les presento ahorita. ¿Sí? Esto es lo que utilizan ellos. La morfina, pero en este caso ellos la ponen intratecal. ¿Sí? Utilizan un antiinflamatorio no esteroideo, pero no solo uno, hacen una combinación, acetaminofén e ibuprofeno, y usan infiltración de la herida con anestésicos locales. ¿Qué están obteniendo allí? Cubren periferia, cubren ascendente en su porción medular, cubren ascendente en su porción supraespinal. Lo único que les está faltando es el descendente. ¿Sí? ¿Por qué ibuprofeno? Inhibidor de prostaglandinas, ¿sí? Aprobado para su uso en mujeres que están amamantando, ¿de acuerdo? Ya me dijeron ustedes que es una estrategia periférica, por lo tanto reduce la aferencia periférica que se produce en el sitio de lesión, inhibiendo la producción o modulando la producción de prostaglandinas. ¿Por qué acetaminofén? Acetaminofén no es un AINE en el sentido estricto de la palabra, eso está claro, queda fuera de las clasificaciones de AINE, pero es un inhibidor COX y es un inhibidor COX central. Por lo tanto, acetaminofén es una estrategia central ascendente, ¿sí? De modo que su asociación con un AINE tradicional es deseable y sugerida. Van a reducir la dosis del AINE, limitan sus efectos colaterales e incrementan la calidad de su analgesia. ¿Sí? ¿Quieren utilizar otra cosa? Una opción viable es Parecoxif. ¿Sí? De hecho, estaríamos siendo más finos porque no estamos tomando un inhibidor COX no selectivo, como son ibuprofeno, diclofenaco, todos estos, sino estamos tomando un selectivo, que es de la COX-2. Aquí me voy a detener un poquito. ¿Y por qué? Vean ustedes por qué es deseable bloquear la COX-2. Aquí en la COX-1 pongan todos los que conocen, ibuprofeno, diclofenaco, ketorolaco. ¿Sí? Es constitutiva, la COX-1 siempre está presente en los tejidos. Si yo les tomo una muestra ahorita, encuentro COX-1, pero no encuentro COX-2, a menos que tengan un proceso inflamatorio. La COX-2 es inducida, se induce por inflamación sistémica o de tejidos. Si yo inhibo la COX-1, no solamente quito dolor, altero muchas otras funciones. Por eso saben que me va a dar gastritis, por eso saben que me altera la función plaquetaria, la hemostasia, la función renal. Ya saben que el ketorolaco después de 3 días aprieta la arteria, las renales y me da alteraciones de falla renal y demás, ¿no? Es un fármaco no selectivo. Vámonos por un selectivo y entonces estaremos pegándole al sitio de inflamación periférica y por tanto disminuyendo dolor. De modo que la adición de Dinestat o Parecoxif, ¿sí?, pega como una estrategia periférica.
es buen analgésico, no sé qué experiencia tengan ustedes, no es lo mejor, ¿sí? Como analgésico no es lo mejor. A mi punto de vista, y esto es simple feeling, es mucho mejor antiinflamatorio que analgésico. Pero por ahí hay estudios que me dan resultados, yo creo que dignos a lo mejor de revisar, para ver que, por ejemplo ¿no? Este me dice que tiene una eficacia similar a ketorolaco combinado con morfina. Se me hace un poquito que se salta la barda, pero les digo, vale la pena a lo mejor leer el artículo y sacar nuestras propias conclusiones utilizándolos. Y es una alternativa digna de tomar en cuenta. Y si bloquean inflamación, bloquean la primera parte del input nociceptivo que llega a centros superiores, ¿no? Y nos vamos al último rubro de su esquema multimodal, infiltración. La infiltración, aunque ustedes no lo crean, también está siendo sujeta a debate. Hay artículos en donde se estudian muy seriamente la infiltración con diseños muy bonitos y que no ven una diferencia en cuanto a dolor en las pacientes que infiltraron y en las pacientes que no. Pero ahí les va. El problema es que infiltran al final. ¿Sí? La clave de la infiltración es que se infiltre antes de la incisión, que su cirujano se acostumbra a infiltrar la línea en donde va a ser incisión. Si no, de nada me sirve. ¿Y por qué de nada me sirve? Me voy a ir otra vez aquí a esta. Si yo nada más puse mi bloqueo epidural, puse mi opioide, ¿sí? Estoy actuando aquí. Puse mi prostaglandina, inhibidor de prostaglandinas, pero ya les dije que más que inhibidor es un modulador, no inhibe su producción. Estoy dejando libre la porción inicial del input nociceptivo. En cambio, si yo infiltro en donde van a incidir, tengo doble protección, un inhibidor de prostaglandinas y un anestésico local protegiendo el input que va a llegar a médula espinal. ¿De acuerdo? Les decía que hay literatura conflictuante, pero es por ese detalle. ¿Y qué es lo que más utilizan? Bupivacaína. ¿Pueden usar ropivacaína? Sí, sí pueden, si ustedes quieren y gustan. ¿Sí? Pero lo más común en nuestros hospitales, en medio institucional, es la bupivacaína. En concentraciones que van del 0.25 hasta el 5%. ¿Sí? ¿Cuánto quieren infiltrar? Hay gente que infiltra 20 mililitros en el sitio donde van a hacer incisión y 20 mililitros que van a las fascias. ¿Sí? Usen el esquema que quieran, pero infiltren antes de la incisión. Con esos tres esquemas, opiáceo, neuraxial, inhibidor de prostaglandinas e infiltración de suarida, a mi gusto, tienen un esquema multimodal para el tratamiento de su paciente obstétrica. Y les voy a poner un reto, a ver si son capaces de lograr el estándar de tratamiento que sugiere la NICE, ¿sí? O NICE, como dicen los ingleses, ¿no? La NICE se encarga de establecer estándares de oro en tratamiento y objetivos que ustedes deben perseguir en sus pacientes. Y ellos dicen, cuando traten a una embarazada, el dolor en el 90% de ellos deben tener un EVA menor de 3 en todo el posoperatorio. Vamos a ver si lo pueden lograr. Y aquí nos vamos a quedar con esto en la plática. Gracias. ¿Alguna pregunta para el doctor Sánchez? Adelante, doctor. Sí, les decía que en cuanto a opiáceos, el objetivo de su antihiperalgesia y disminución de dolor posoperatorio con todos es igual. Cuando utilizan su fentanilo y fentanilo, el efecto va a ser más intraoperatorio que posoperatorio, ¿sí? Yo no utilizo fentanilo, por eso si usted quiere clave de experiencia de fentanilo, pues es ninguna. Yo no utilizo fentanilo en mis mezclas, ¿no? Lo que utilizo es morfina. Sí. A los AINES en forma preventiva, ¿qué tan eficaces
poner antes, por ejemplo, estamos hablando en cesárea, el AINE, se hace diclofenaco, paracetamol, en solución de 250 o 100 mililitros de fisiológica, recomienda pasar en 30 minutos previos al evento quirúrgico. ¿Qué tan recomendable es en relación al esquema de bloqueo de prostaglandinas o el Paracecopsi, que también buscamos el mismo fin? Teóricamente el concepto es muy sexy, ¿sí? Es decir, yo pongo el inhibidor de prostaglandinas previo a la incisión y les decía yo, porque en teoría, si yo limito la producción de prostaglandinas, bajo la cantidad de dolor que va a tener mi paciente en el postoperatorio, limito sensibilización periférica. Una cosa, les decía yo, es lo que nos dice la teoría y otra lo que nos dice la práctica. Les volví a comentar en la plática, actualmente el concepto de analgesia preventiva, o lo que los gringos lo llaman preemptive analgesia, está siendo puesta en duda, ¿sí? ¿Por qué? Porque mucha de la literatura que la sustentaba era fraudulenta. Uno de los autores que más publicó de esto, y en base a lo cual se basaban las recomendaciones, ya no es válida, fueron resultados inventados, ¿sí? Y segundo, porque también, al igual que hay la misma cantidad de estudios que le dicen sí funciona y los pacientes tienen menos dolor, también existe la misma cantidad de estudios que dicen les va igual si yo se lo pongo el AINE antes de la incisión a que si se lo pongo 30 minutos antes de que vaya a salir mi paciente a recuperación, ¿sí? Entonces, a modo de recomendación, ¿qué hago yo? Yo sí lo hago todavía, porque para mí sigue siendo muy loable el concepto de limitar la producción de prostaglandinas antes de la incisión. Eso es lo que yo hago. Si me pregunta de la literatura, es igual e igual. Dicen que sí y dicen que no, por tanto está siendo puesto en duda. Gracias. En su experiencia con la morfina, ¿qué frecuencia tiene de complicaciones posoperatorias de migración rostral o complicaciones? Sí, claro. La utilización de opiáceos neuroaxiales debe ser cuidadosa. Tienen sus complicaciones. Sí, a menor dosis el riesgo de complicaciones que esperamos es menor. Lo más frecuente es prurito. Yo he visto mucho prurito con dosis superiores a 2.5 miligramos o incluso de 2 miligramos. He visto náusea, ¿sí?, y vómito. Rara la depresión respiratoria, pero también la hemos visto, y la hemos visto con dosis tan bajas como de 1 miligramo. Y sucede, como dicen los libros, cuando la morfina alcanza su pico, es decir, que ya sabemos que está en encéfalo, ahí es justo, es decir, cuando ya su paciente está en su cama, ya no está en recuperación. Allí hacen depresión respiratoria y sí lo hemos visto. La diferencia de fentanilo, su fentanilo y morfina es su lipofilicidad. La morfina es hidrofílica, el fentanilo y el sufentanilo son lipofílicos, de modo que la acción de estos dos últimos es enteramente espinal, por lo menos cuando la administramos neuroaxial, y por eso estamos hablando de su efecto intraoperatorio. La morfina, por ser hidrofílica, alcanza su efecto máximo supraespinal, porque no da tiempo a que se fije completamente en médula, sino que viaja, ¿sí?, y se va a encéfalo. Esa dosis, ese miligramo que pusimos. Por eso les estoy diciendo que el pico máximo de efecto y por lo tanto a nivel encefálico es después de las 6 horas, ¿sí? Entonces, eso sería de lo que tendríamos que cuidar. Por eso estamos utilizando dosis bajas, ¿sí? 1, máximo 2 miligramos. Mira, sí se puede y hay literatura al respecto, ¿sí?, en donde puedes hacer la combinación. De hecho, eso era tema de plática ahorita antes de entrar aquí con ustedes. A la médula espinal creo que le puedes poner casi todo, ¿sí?, pobrecita, le meten de todo y vas a encontrar clonidina y dexmedetomidina y demás. Pero si tú lo que quieres es adecuarte a una práctica que por lo menos no estés entrando en el terreno de la experimentación, te recomiendo esto. Decíamos que está muy publicado la dexmedetomidina
y obtienes resultados excelentes. Hace interacción con la morfina y te va a disminuir requerimientos de analgésicos, te va a mejorar tu calidad de la analgesia, te va a dar incluso un poquito menos sedación y menos episodios de hipotensión y bradicardia que si utilizas clonidina, ¿sí? Pero para cuestiones legales y demás, todavía no está aprobada. Si tu paciente tiene una complicación, ¡pum!, vámonos a ver el expediente. ¿Por qué pusiste dexmedetomidina? Sí, los gringos lo están utilizando, pero tu norma no. Entonces sí lo puedes hacer, ¿sí? Otro tipo de adiciones, dos tipos distintos de opiáceos. Ya les dije que el fentanilo es lipofílico y la morfina es hidrofílica. Hay gente que utiliza los dos. Utiliza el fentanilo o el sufentanilo para aprovechar sus efectos en el intraoperatorio porque es lipofílico y deja la morfina para aprovechar sus efectos en el postoperatorio. Epidural. Yo experiencia no tengo, ¿sí? Con esos dos, así que no te estaría diciendo mentiras. Sí, doctor. En el peridural. Ok. De hecho, es un esquema con otras modificaciones, pero que tiene su sustento. Es decir, si sabemos que la administración de las dosis únicas de morfina tienen un efecto prolongado y el promedio son más o menos 24 horas, hay esquemas en donde dividen las dosis no tan seguidas como usted las comenta, pero sí con intervalos posiblemente de 12 hasta de 24 horas, administración de miligramos adicionales por pura farmacocinética, ¿sí? Si yo administro 1 miligramo adicional o 2 miligramos adicionales 12 horas después del procedimiento, ¿sí?, voy a prolongar mi efecto analgésico, pero sin caer en riesgo de acumulación. Ya les comentaba que la morfina no se queda en médula, se va a encéfalo porque es hidrofílica. Entonces, si administramos dosis mayores en tiempos menores, a mi entender estaremos incrementando el riesgo de acumulación encefálica y sí mayor el riesgo a lo mejor de efectos colaterales. Yo me iría con dosis más bajas y tiempos más alargados. Se puede hacer, pero entonces tienes que utilizar dosis mayores, como cuando se utiliza para tratar a los pacientes con cáncer de dolor crónico, ¿sí? Ahí se utilizan dosis mayores de morfina, pueden ir o no acompañados de anestésico local o incluso buprenorfina, como por ahí alguien preguntaba. La buprenorfina también es excelente para estos objetivos, ¿no? Pero si utilizas, lo quieres para un periodo agudo, estamos hablando de 24 horas, por la pura disposición que es hidrofílica y por su pura farmacocinética, no es el ideal. En este caso, pues mejor administro fentanilo en la mezcla de anestésico local porque yo sé que va a estar haciendo su efecto más directo en médula por ser lipofílico. Creo que ya. ¿Alguna pregunta más para el doctor? ¿No? Doctor, aprovechando aquí su presencia, yo quiero hacer una pregunta. ¿Tendrá algún comentario sobre el uso de corticoides endovenosos para disminuir la inflamación y disminuir así el dolor? Tema también importantísimo y de mucha controversia. El corticoide es el eterno fármaco que cae en desuso y luego vuelve a resurgir, no solamente en anestesia, sino en medicina. Y ahorita da la casualidad que resurge
en dos especialidades, en terapia intensiva y en anestesia. El corticoide por sí solito, cuando se incluye en un régimen perioperatorio, no solamente buscando analgesia, sino perioperatorio multimodal, no cumple solamente sus clásicas funciones de antiinflamación. Les va a tener otros dos efectos que son muy deseables para ustedes. Quieren antiemesis, ¿sí? Y quieren analgesia. El corticoide, podemos hablar de dexametasona, por ejemplo, dosis única, 8 miligramos, 6 a 8 miligramos, antes de iniciar incisión en el intraoperatorio. Cuando lo asocian con sus antieméticos tradicionales, les disminuye la náusea y vómito postoperatorio, disminuye la cantidad de analgésicos que van a utilizar en el postoperatorio, el dolor, y una más, por ahí ejerce algún efecto en el sistema nervioso central que mejora la condición general del paciente, ¿sí? Es un fármaco ahorita muy favorecido para incluirlo, y creo que es de fácil, es disponible universalmente y lo tenemos a la mano, ¿no? 8 miligramos, 6 a 8 miligramos de dexametasona en el régimen perioperatorio, ¿no? Sí, doctor. Sí, bueno, sí, casi todos los fármacos que utilizamos, y ahorita eso ya lo sabemos desde la perspectiva molecular, casi todos son estabilizadores de membrana. Un opiáceo es estabilizador de membrana, un anestésico local es estabilizador de membrana, ¿no? Entonces ya cuando nos piden una explicación, y esto va para los residentes, de cómo actúan, ya no se vale la explicación de decir porque es estabilizador de membrana, es un concepto que se ha ido afinando. El esteroide, además de actuar en membranas celulares y modulando inflamación sistémica, tiene otros targets moleculares, ¿sí?, que no sabíamos que tenía antes. De modo que, aunado a ese concepto de estabilización de membrana, agregamos ahora participación directa en las vías de dolor y agregamos ahora participación directa en los centros encefálicos que modulan la náusea y el vómito postoperatorios. Entonces se le agregan muchas otras cosas a ese efecto, doctor, en efecto. Muy bien, agradecemos al doctor Joaquín Sánchez por su excelente presentación. Doctor, gracias. Reciba aquí su constancia. Muchas gracias. Una pequeña presentación.